Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. Si te quedas un momento más conmigo, vamos a explorar en esta oportunidad el arte del Memory Forensics. Ser un forense de la memoria se vuelve muchas veces muy importante a la hora de hacer una investigación de algún equipo que se tiene sospechas que está infectado con malware o un equipo que está confirmado que está infectado con malware. Como parte del equipo de respuesta ante incidentes o el equipo de threat hunting, se encargan de dar respuesta a este tipo de interrogantes. ¿Qué pasó en el equipo? ¿Por dónde fue? ¿Por qué vector llegó el malware? ¿Qué procesos fueron afectados? ¿Qué llaves de registro fueron modificadas, creadas o eliminadas? ¿Qué conexiones de red se realizaron desde el servidor? Todo esto nos envuelve en interrogantes y más interrogantes. Y para ello se lleva una investigación, un proceso de análisis de varios aspectos que se rescatan del equipo en cuestión. Número 1 es sacar la imagen del disco con herramientas especializadas para hacer ese tipo de trabajo. Número 2, sacar también una imagen de la memoria. Como bien sabrán, el funcionamiento de la memoria dentro de un ordenador tiene una función principal, el cual es almacenar instrucciones de forma volátil. Esto quiere decir que después de un periodo de tiempo ya no existen más en ese espacio de memoria. Por eso se vuelve crítico, importante sacar una imagen de la memoria para analizarla posteriormente y descubrir qué es lo que tiene cargado en ese momento. Para realizar las tareas de investigación necesitamos valernos de herramientas especializadas para hacer el análisis. Como pueden observar, estamos utilizando Kali Linux, una distribución Linux pensada y desarrollada para equipos de seguridad, tanto para el equipo de Pentesting, Red Team como para el Blue Team. También se vuelve una herramienta muy importante. Entrando de lleno al escenario, vemos que nos ha entregado este archivo VMSS, el cual es un archivo de estado suspendido de una máquina virtual, específicamente de una VMware. El primer reto al cual nos enfrentamos acá es sacar un dump de memoria de este archivo. Para ello nos vamos a valer de una herramienta que se llama el VMSS2Core Linux 64. Esta herramienta lo que va a hacer es extraer un dump de memoria desde el archivo de estado suspendido. Para hacer esto, procedemos a abrir una terminal y nos desplazamos a la carpeta donde está la herramienta. En mi caso, lo tengo en Downloads, justamente. Procedemos a ejecutar entonces la utilidad, el VMSS2Core. Le pasamos un parámetro que es "-w" y el nombre del archivo el cual quiero sacar el dump de memoria. Una vez tengamos el comando, apretamos Enter y vemos que hace un proceso donde extrae el dump de memoria desde el archivo de estado suspendido de la máquina virtual, y sobre el mismo directorio tendríamos que encontrar un dump de memoria como este, un memory dump. Una vez obtenido el dump de memoria, lo que vamos a utilizar es una de las mejores herramientas que existen actualmente para analizar volcados de memoria. Estamos hablando de Volatility. Entramos a su web, que es www.volatilityfoundation.org, donde vamos a encontrar desde la documentación hasta las descargas. Vamos a estar utilizando la versión 3 y la pueden descargar de diferentes formas, como un source code, como source code en formato zip, como source code en formato tar.gz, o podemos irnos directamente a GitHub y descargar de ahí el source. Ya una vez en GitHub tenemos en Assets el source code y el source code en formato de compresión diferente, es la única diferencia. Una vez tengamos el archivo .zip en nuestro poder, procedemos a descomprimirlo y nos quedará un directorio como el que ven en pantalla, Volatility 3-1.0.0. Lo que contiene el directorio son los archivos para que funcione Volatility. Recuerden que Volatility está escrito en Python y en esta versión necesitamos Python versión 3. Como toda herramienta, necesita una curva de aprendizaje, y la recomendación que siempre podría dar es: vámonos a la documentación oficial de la herramienta para aprenderla. En este caso, Volatility trae ya una ayuda la cual podemos consultar, que es ejecutar python 3 vol.py -h, y ahí sacamos la ayuda de Volatility. Y pasándole el pipe more, lo que vamos a hacer es que no se despliegue todo de una, sino que vamos poquito a poquito y podemos ir desplazando con el teclado. Ven cómo se despliega en pantalla la ayuda y podemos ir aprendiendo cada una de las partes que conforman el script, todas las opciones que soporta, y una de las cosas más importantes son los plugins que vamos a utilizar para sacar la información de lo que queremos obtener. Pueden observar que empezamos con una serie de plugins escritos para Linux, luego pasamos a unos plugins escritos para Mac, y luego, si nos desplazamos un poquito más abajo, tenemos los plugins dedicados a Windows, que son con los cuales vamos a estar trabajando en esta oportunidad. Uno de los primeros plugins que vamos a utilizar con Volatility es sacar la información del sistema operativo del cual se extrajo el dump de memoria.
memoria. Para ello utilizamos el siguiente comando, siempre lo corremos con Python 3 vol.py -f para indicarle un file, y el file lo tenemos en downloads. Recuerden que utilizamos la otra herramienta para extraer el dump de memoria y lo guardamos en downloads. Lo pasamos con comillas dobles y luego colocamos el plugin. El plugin es windows.info. Una vez lo tenemos, ejecutamos, se genera las comprobaciones, va a traer la información desde el volcado de memoria y tenemos esto en pantalla. Tenemos información bastante interesante. Por ejemplo, es un sistema de 64 bits negativo. Aquí me dice que es false. Entonces podemos concluir que se trata de una versión de 32 bits. Tenemos la fecha y hora en la cual la máquina pasó al estado de suspendido y de la cual pues sacamos el dump de memoria. Por acá identificamos la versión del sistema operativo. Si son curiosos, se fijan, aquí es x86, hace referencia a un sistema operativo de 32 bits más Win 7, que quiere decir que es un Windows 7. Entonces es un Windows 7 de 32 bits, con lo que estamos trabajando actualmente. Muy bien, llegados hasta ese punto vamos a analizar dos preguntas que las he sacado de un Capture the Flag, un CTF. Para aquellos que no estén muy familiarizados con el término CTF, un Capture the Flag, un atrapa la bandera, son retos que se ponen a equipos, los cuales tienen que ir descubriendo, tienen que ir resolviendo para ganar puntos. Y el equipo que al final del día obtenga la mayor cantidad de puntos según los retos resueltos, se lleva la victoria. En esencia, eso es un Capture the Flag, un CTF. Y por acá tengo dos preguntas importantes que necesitamos dar respuesta analizando el archivo de volcado de memoria, el memory.dump. Lo primero que se nos pide es averiguar desde qué dirección email origen llegó un correo que engañó a la víctima para instalar software malicioso. Número 2, se nos solicita que encontremos el file name, el nombre del archivo, el cual venía en el correo y el cual pues infectó el equipo. Entonces para esto vamos a valernos de la herramienta Volatility, como ya les expliqué anteriormente, para hacer la investigación del volcado de memoria y sacar esta información que se nos está solicitando. Volvemos al terminal y a la carpeta donde está Volatility. Aquí vamos a ejecutar una serie de comandos, los cuales vamos a ir explicando ahí poco a poco, poquito a poquito. Si recuerdan al inicio había explicado que la función de la memoria es almacenar instrucciones de forma temporal y las instrucciones vienen dadas por procesos y servicios que corren en el sistema operativo. En un dump de memoria pues se almacenan esos procesos y servicios que han sido capturados en el momento de sacar el volcado de la memoria. Y como ya analizamos anteriormente que Volatility funciona a través de plugins, vamos a utilizar un plugin dedicado a sacar información acerca de los procesos. En este caso siempre utilizamos la base de Python 3 vol.py -f para indicarle que vamos a pasarle un archivo y ese archivo está dentro de la carpeta downloads y lo pasamos en comillas dobles. Recuerden esto, muy importante. Y a continuación colocamos el plugin, que en este caso es windows.pslist. Y para evitar que todo se imprime en pantalla de una sola vez, vamos a utilizar el pipe y el comando more para poder controlar el flujo a través del teclado. Ven por acá que se hizo el despliegue de todos los procesos que están en sistema en el momento del volcado de memoria. Estos se representan a través de columnas. Tenemos el Process ID, que es el identificador del proceso. El Parent Process ID, que es el identificador del proceso padre. Recuerden que un proceso puede tener procesos hijos. Y para ejemplificarlo vemos que el primer proceso es System, el cual tiene un Process ID de 4. Y si ven, el siguiente proceso es un SMSS, el cual tiene un Parent Process ID de 4. Quiere decir que el proceso padre de este señor es este señorón, que es el system. Luego tenemos la columna image file name, que no es nada más ni nada menos que el nombre del proceso. Luego tenemos el offset, que descrito de forma sencilla es el espacio de memoria donde está almacenado ese proceso, donde está corriendo actualmente ese proceso. Tenemos los threads o los hilos que está manejando el proceso, handles, que representa las veces que ha sido utilizado este proceso, session ID, número identificador de la sesión, create time, fecha y hora de creación del proceso. Exit time es la fecha y hora de la salida del proceso. Ven en pantalla una serie de procesos familiares. Si están un poquito acostumbrados al tema de los procesos en Windows, pues pueden notar aquí varios procesos interesantes. Por ejemplo, el LSAS. Tenemos también el SBC host, DLL host, que son procesos comunes en ver en un sistema operativo Windows, pero cuando un malware entra en el sistema puede camuflajearse en cualquier proceso legítimo. A eso se le denomina Process Injection. Si volvemos a analizar las preguntas del reto, es conseguime una dirección de correo y conseguime el file name que venía en el correo. Entonces no necesitamos ser Sherlock Holmes para darnos cuenta de qué proceso vamos a ir a investigar. Efectivamente es el proceso outlook.exe. ¿Por qué? ¿En serio? Sencillamente porque Outlook
es el cliente de correo electrónico de Windows, de la suite de Microsoft Office. Lo que voy a necesitar extraer entonces de este apartado es el Process ID. En este caso es 3196. Hacemos un copy, nos abrimos cualquier editor de texto donde puede llevar el seguimiento de lo encontrado y acá pues pegamos el proceso, que es el 3196 Process ID. Y llega el momento de utilizar otro plugin, anótenlo, que es Windows.Handles. Y lo que intentamos hacer con este plugin es extraer información acerca de archivos que han sido utilizados por el proceso Outlook.exe. Recuerden que siempre mantenemos la base Python 3, bla bla bla, el archivo de volcado de memoria, memory.dump, y aquí lo que cambia únicamente es el plugin, que en vez de process list aquí es handles, y nos pide un parámetro que en este caso es el process ID. Recuerden que lo notamos anteriormente, es el 3196. Le pasamos un pipe y hacemos un filtrado con el comando grep. Lo que quiero encontrar son archivos nada más que han sido utilizados por el proceso y le pasamos un more. Presionamos enter para ejecutar el comando y por acá nos despliega una serie de información interesante referente al proceso Outlook.exe. Tenemos el offset y lo importante aquí es la ruta de los archivos que han sido utilizados por el proceso. Ven que por acá aparece la ruta completa de algunos archivos. Aquí lo que nos toca hacer es ir explorando, ir investigando, ir viendo qué archivos me pueden ser útiles para sacar la información que yo ando buscando. Y oh, sorpresa, al final tengo unos archivos interesantes. Outlook 2.ost. Correcto. El archivo OST es donde se almacenan los correos. Podemos llamarlo como el archivo de base de datos de Outlook, donde almacena ahí todos los correos, tanto bandeja de entrada como bandeja de salida. También tenemos información importante como el email address del usuario que tenía el equipo, el cual se infectó. En este caso es frontdesk@allsafecybersec.com. Llegamos hasta que se preguntarán, pero ¿cómo saco entonces el archivo? Está ahí, está en memoria, pero ¿cómo lo extraigo para analizarlo? Es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tengamos una carpeta donde podamos almacenar los dumps. En este caso yo he creado la carpeta que se llama dumps dentro del directorio de volatility. Aquí yo voy a almacenar los archivos que voy a extraer a través de los dumps que haga volatility. Si recuerdan el editor de texto que les dije que tuvieran abierto sí o sí, es para almacenar información útil. En este caso lo que vamos a sacar de acá es el offset, que es este string que está a la par del nombre del proceso. Copiamos y almacenamos en nuestro editor de texto. Lo que haremos a continuación será utilizar otro plugin llamado windows.dumpfile, y lo que va a hacer es hacer un dump del archivo que está relacionado con el proceso que investigamos anteriormente. La diferencia de este comando radica todo de acá hasta acá es exactamente igual que lo anterior, pero la diferencia aquí es que le pasamos un output. Le decimos que vaya a almacenar el dump del archivo a la carpeta dumps, la cual yo he creado anteriormente. Le pasamos posteriormente el plugin Windows.dumpfile, le paso dos parámetros. El primero es el Process ID 3196, si recuerdan que lo almacenamos en el editor de texto, y el Build ADDR, que representa el offset o la porción donde se almacena ese proceso, y en este caso el archivo que vamos a hacer el dump, y le pasamos el string del offset. En este caso es este string que está acá. Una vez tenemos esto, lo ejecutamos. Ven en pantalla que el proceso ha finalizado y ha hecho el volcado del archivo en la carpeta dumps, el cual vamos a ir a examinar en este momento. Pueden observar que estamos dentro de la carpeta dumps y tenemos dos archivos interesantes aquí que han sido volcados desde el proceso con el comando anterior. Si son curiosos, el primero no me va a servir mucho porque si se fijan aparentemente no tiene información. Aquí tiene un 0. El segundo sí tiene información. Tiene aproximadamente 458 kilobytes. En otras palabras, tiene información útil que podemos extraer. Si son curiosos, ya se fijaron que tiene una extensión aparte del OST, que es el .dat. Sin problema podemos pasarlo al formato OST de la forma siguiente. Lo que estamos haciendo es bastante simple realmente. Es hacer un copy del file original que tiene la extensión .dat y pasarlo a outlook.ost. Sencillo. Ejecutamos, lo hace súper rápido y vemos en pantalla que tengo el archivo nuevo outlook.ost, el cual pues vamos a utilizar para sacar la información que nos han solicitado. Ya con el archivo OST en nuestras manos podemos utilizarlo de diferentes formas. Una de ellas sería cargar ese archivo OST a un Outlook y leer la información de los correos desde el Outlook Client. Pero como este canal nos encanta complicarnos la vida, la existencia, vamos a utilizar una herramienta para convertir este OST en data utilizable leíble para nosotros. La herramienta en cuestión es la herramienta es PFF Export, la cual vamos a pasarle los parámetros de -f all, -m all y el archivo OST el cual quiero
hacer la extracción de la información. Ejecutamos esto y nos dice que ha abierto el archivo, ha hecho el recovering de los ítems, ha hecho una exploración de los ítems y ha encontrado por ahí información interesante, la cual vamos a explorar en este momento. Si damos un DLL sobre la carpeta dump, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos el upload OST exports. Es una carpeta que se ha creado, entonces vamos a explorarla y para ello vamos a dirigirnos hacia ese directorio nuevo que se ha creado en dumps, upload OST export, y acá tenemos información interesante. Tenemos root mailbox y root public. Pues obviamente la primera carpeta me llama más la atención, que es el root mailbox. Damos clic por acá y acá pues es de ir explorando carpeta por carpeta a ver cuál contiene la información necesaria que yo ando buscando. Por acá me llama la atención el IPM sub3 y acá vamos a darle doble clic para entrar sobre ella y voilà. Tenemos por aquí varios directorios que pueden contener información interesante. El primero de ellos que me llama mucho la atención fuertemente de explorar es Inbox. Y tenemos la carpeta de Message 00001. Entramos a ella y por acá tenemos interesantes archivos los cuales vamos a explorar. Tenemos el primero que es un conversation index.txt. Lo exploramos y vemos que no tiene mucha información útil que me puede ayudar a resolver las incógnitas que planteamos al principio. Pues pasamos. Esto sí puede ser interesante. Vamos a abrirlo y por acá tenemos la información de las cabeceras del mensaje. Ok, perfecto. Tenemos la cuenta del usuario de la máquina investigada y acá pues lo que vamos a hacer es un análisis del header para identificar la dirección de correo origen. Si somos curiosos y seguimos bajando un poquito más en la información que nos muestra aquí el header, tenemos el from y el to. Y en el from viene The White Rose. Para los que vimos la serie Mr. Robot, se nos hace muy familiar este nombre, White Rose. Y tenemos el correo origen, eso lo copiamos y pasamos donde tengo las preguntas por acá. Y por acá pues lo lleno con el correo origen de whiterose@gmail.com. Felicidades, hemos resuelto la primera incógnita juntos. Nos queda entonces resolver cuál es el nombre del archivo que venía en el correo en cuestión. Seguimos investigando y acá tengo un HTML interesante que se llama message. Vamos a abrirlo y sorpresa, tenemos por aquí el mensaje que le llegó a Mr. Wellick y dice: In order to provide the best service in the most secure manner, AllSafe has recently updated our remote VPN software. Please download the update from the link below. En resumen y en español sería: mire señor, para mejorar nuestro servicio hemos actualizado nuestro software de VPN, por favor descárguelo del link siguiente. Y aquí hay un link muy sospechoso. Hay una IP pública y un ejecutable .exe. Entonces tenemos el nombre del archivo malicioso en cuestión y lo pegamos en nuestro archivo de investigación. ¿Cuál es el file name? El file name es anyconnectinstaller.exe. Y así damos conclusión y damos respuesta, en lo más importante, a las incógnitas planteadas al principio. ¿Cuál es el correo origen? Este de acá. ¿Cuál es el nombre del archivo? Este de acá. El mensaje que quiero darles y la enseñanza es que se pueden hacer ese tipo de cosas a través de un análisis de memoria o realizar el Memory Forensics. Y hemos llegado al final de esta aventura de Memory Forensics. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de aprendizaje más y nos vemos a la próxima. Saludos cordiales.